Como dijo previamente el doctor, entonces en la noche de hoy precisamente traje este tema, técnicas de autotransfusión en la era del Patient Blood Management y para desarrollar este tema lo que planteo es principalmente, entonces hay algún concepto en lo cual se pueda definir el término anemia, vamos a nombrar algo de los pilares de la estrategia pues del Patient Blood Management y vamos a hablar principalmente de dos que son de las técnicas de autotransfusión, como lo son la hemodilución normovolémica aguda y la técnica del cell salvage, ¿cierto? Posteriormente y finalmente, pues hablaremos de la costo-efectividad, que ha sido un ámbito que han relacionado mucho con estas dos técnicas previamente mencionadas, y también haremos como una mirada a cómo estamos pues actualmente, sobre todo pues acá, digamos que de manera local. Entonces, para empezar, en el mundo actualmente se realizan aproximadamente 313 millones pues, de procedimientos quirúrgicos, de los cuales hasta 4.2 millones pues, de personas pueden fallecer en los primeros 30 días. Estas altas tasas pues, de mortalidad se han relacionado con varios factores, dentro de ellos también con el sangrado perioperatorio y con las múltiples comorbilidades, digamos, que se tejen precisamente alrededor del procedimiento, no solo pues las comorbilidades del paciente, sino también las relacionadas con las técnicas quirúrgicas y demás. Uno de ellos es, perdón que se me pausó la pantalla, ya. Uno de ellos es precisamente el concepto de anemia, y la anemia, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues, eso es una definición que se viene pues tomando, digamos que desde 1968, y es un valor de hemoglobina menor a 13 gramos sobre decilitro en hombres y menor a 12 gramos sobre decilitro en mujeres. Bajo esta definición y bajo estos parámetros se dice que actualmente el 30.4% de los pacientes que son llevados a procedimientos quirúrgicos presentan una anemia preoperatoria, ¿cierto? Y hay que entender que esta patología o esta condición es muy común en la cirugía electiva, pero a su vez es un factor de riesgo tanto para la morbilidad como para la mortalidad de los pacientes. Su origen puede ser multifactorial y puede variar, digamos que desde hemoglobinopatías o deficiencias, pues, por alguna patología propia del paciente, pero actualmente en el contexto, pues, que nos importa en el momento es más sobre todo en pacientes con deficiencia de hierro. Esta es la principal causa, pues, digamos que asociada a la anemia. Recordemos, pues, que la absorción del hierro va a variar dependiendo también de su presentación y dependiendo de las condiciones del paciente. Y la deficiencia del hierro ha sido más relacionada desde el punto de vista funcional, por una alteración en pues digamos que se empieza a crear una sustancia que se llama la hepcidina. Esto va a bloquear a nivel de los enterocitos pues la ferroportina, por lo cual el hierro como que no va a entrar pues a la circulación general y se da esta afectación. Pero acá la pregunta era precisamente cuál es el valor como tal que tenemos determinado para anemia, si existe algún número absoluto, y es que esta ha sido, digamos que, el incógnito que han tenido en múltiples reuniones, como por ejemplo esta que fue el consenso, el último consenso realizado precisamente en Frankfurt, Alemania, en el año 2018, y cuyos reportes o cuyas conclusiones fueron publicadas en el año pasado. Precisamente ellos dicen que no existe un nivel pues como tal y que se necesita un nivel de hemoglobina basado en la evidencia, aceptado internacionalmente, no solo para el diagnóstico de la anemia preoperatoria, sino para poder estudiar las distintas técnicas que se han tomado actualmente y el impacto pues que se tiene. Esto va a ser importante desde varios puntos de vista porque pues como vamos a ver más adelante, los estudios tienen altos grados pues de variación, no solo en su implementación pues como tal, sino en la definición de los criterios de anemia. Entonces hay algunos que amplían más los rangos y esto puede pues alterar los resultados. Para empezar, entonces, como les dije, vamos a conocer un poco de la estrategia del Patient Blood Management y para esta se basa principalmente en tres parámetros. Esta estrategia, traducida más o menos al español, es algo así como la gestión de la sangre del paciente. Hay que entender que es una herramienta
Es una herramienta multimodal, es una herramienta que no se basa solo o que no es sinónimo solo de transfusión, no es sinónimo solo pues precisamente de sangre, sino es precisamente lo que se busca es optimizar la atención pues de los pacientes, optimizarla desde varias perspectivas, para lo cual ha creado estos tres parámetros. El primero es optimizar la eritropoyesis, el segundo es minimizar las pérdidas como tal o los sangrados, y el tercero es aprovechar y optimizar precisamente la reserva fisiológica, la anemia que pueda tener el paciente. En la charla actual nos vamos a basar principalmente en el segundo pilar, que son las técnicas pues de autotransfusión, como los nombré anteriormente, pero antes de empezar con eso quise traer dos apartados pues iniciales, digamos que dándole importancia precisamente también al pilar número uno, que es el reconocimiento y la prevención de esta situación, y es el de la anemia preoperatoria. Entonces, este consenso realizado, pues como ya les dije previamente en el 2018, dice que es necesario pues hacer una detección y un manejo preoperatorio de la anemia, recomienda el uso de hierro suplementario para disminuir las transfusiones pues de sangre en los pacientes que tengan una anemia con deficiencia pues de hierro y que vayan a cirugía electiva. No recomiendan el uso de estimulantes pues de la eritropoyesis, sobre todo en la cirugía electiva, pero llama la atención y ellos mismos mencionan que uno de los puntos como más controvertidos fue hacer esta recomendación, y es precisamente usar eritropoyetina con hierro, no especifican en qué presentación ni en qué dosis, como suplemento para todos los pacientes que vayan a una cirugía ortopédica mayor electiva y que tenga concentraciones de hemoglobina inferiores a 13. Adicional a eso, este consenso se atreve, pues digamos, y nuevamente evalúa los rangos transfusionales y hablan de continúan pues con el concepto de las transfusiones restrictivas, hablan de valores de hemoglobina hasta un límite de 7, ¿cierto? En pacientes críticamente enfermos, pero que se encuentren estables hemodinámicamente. Hablan de estos mismos valores, sobre todo, pues, hablan de valores de hasta 8 en pacientes con fractura de cadera y factores de riesgo asociado, y un patrón restrictivo entre 7 y 8 en pacientes que estén hemodinámicamente estables y que presenten sangrado gastrointestinal. Algo en lo que ellos sí hacen mucho hincapié es en el que no se transfunden números, se transfunden son pacientes, y se debe ser consciente de la particularidad del paciente, del caso clínico actual, y hacen mucho hincapié en la decisión y en la participación del paciente en la toma pues precisamente de decisiones a la hora de transfundir. Estas valoraciones y estos múltiples cambios que se han dado precisamente en la medicina transfusional han llevado a precisamente una reducción en el uso de glóbulos rojos en las últimas décadas, principalmente del año 2013 para acá se ha visto pues que hay una mayor disminución del 4.3% entre 2013 y 2014, y entre 2014 y 2015 de un 3.1%. Quise ir un poco más allá, y es que pues me llamaba la atención que en algunos casos recomendaban hierro, pues como lo dijeron previamente, pero ¿qué dice pues la evidencia actual? Entonces, en este estudio pues que les quise traer acá principalmente, hicieron una comparación entre el uso pues de hierro versus el placebo y el riesgo de transfusión de los pacientes. Esta fue una revisión de Cochrane, publicada el año pasado. La verdad, ellos mismos hacen la anotación y son muy honestos en decir que de todos los estudios valorados, solo 6 cumplieron los criterios de inclusión y la rigurosidad para ser evaluados, que requerían 819 pacientes, pero solo los 6 estudios lograron acumular 372 pacientes. Entonces, la evidencia no es muy fuerte, pero los hallazgos sí dicen que no hay diferencias entre los pacientes que fueron tratados de manera preoperatoria con el hierro versus el placebo y el riesgo de transfusión. A su vez hicieron una comparación entonces si era mejor el hierro, oral o el hierro venoso para disminuir el riesgo de transfusión, y tampoco encontraron ninguna diferencia. Lo único que lograron, pues digamos que encontrar o salvar del estudio es que el hierro intravenoso sí fue mejor respecto al oral en el impacto de los valores de hemoglobina, con una diferencia media de 1.23.
Esta recomendación entonces hace llevar a pensar que el hierro definitivamente no es como tan efectivo como lo pintaban en este consenso de Frankfurt. Cochrane, perdón, hace la claridad de que el hierro no nos va a servir y dice que actualmente hay 2 estudios que están en progreso que incluyen 1.500 pacientes y que posiblemente de ahí vamos a tener unas recomendaciones más fuertes. Este otro estudio también, esta revisión sistemática más enfocada sobre todo en los pacientes ortopédicos, que fue de cirugía pues ortopédica, que fue una de las recomendaciones también que hizo este consenso de Frankfurt, pero muestra que efectivamente ellos no encontraron tampoco diferencias cuando los pacientes eran tratados de manera preoperatoria. Acá solo lo hicieron con hierro parenteral y ellos dicen pues que no hubo ninguna diferencia. Este fue uno de los estudios que le digo que necesita un poco más de claridad. Ellos quitaron todos los pacientes que tenían hemoglobina menor a 10. Dice que tomaron algunos estudios donde para ellos los definían como anemia de 10 a 12 y otros de 10 a 12.9. Entonces, precisamente esa heterogeneidad, digamos que es lo que hace también sospechar un poco o dudar un poco de estos resultados, pero pues las conclusiones también de Cochrane apoyan de que el hierro no nos va a funcionar. En cuanto a la cirugía abdominal, el estudio PREVENT publicado también en el presente año tomó 487 pacientes, los dividió en 2 grupos y a uno les dio una dosis única de 1.000 miligramos de carboximaltosa férrica en solución salina y a otro les dio solo solución salina. Encontraron que tampoco el hierro parenteral cuando se daba, esto sí aclararon no solo la dosis sino también el tiempo, fue una dosis única de 10 entre los días 10 a 42 antes de la cirugía abdominal, pero no encontraron pues resultados positivos en los pacientes que trataron con hierro versus el placebo. El riesgo pues de transfusiones fue completamente, pues no hubo diferencias significativas, por lo cual tampoco lo recomiendan. A pesar de esto, pues como les digo, Llama pues hace la publicación y dicen que este consenso de expertos lo recomiendan, pero ellos digamos que no dan una luz verde respecto a dosis ni a esquema de tratamiento. Lo único que refieren es que la formulación del hierro y la vía de administración se deberá individualizar según el grado de anemia, según el tipo, pues, perdón, el tiempo para la cirugía y la capacidad del paciente para absorber y tolerar el hierro oral, ¿cierto? Esto recordemos, pues, que ese sulfato ferroso generalmente viene de 200 miligramos, pero de este solo 65 miligramos es de hierro elemental. Su absorción pues va a estar muy alterada por el contenido intestinal. Generalmente produce mucha intolerancia gastrointestinal, por lo que los pacientes la suelen comer con la comida, o la suelen mezclar también con inhibidores de bomba de protones, los cuales pueden precisamente dañar su absorción hasta en un 50-60%. La otra contraparte, pues, de las recomendaciones que ellos hacían era que no usáramos eritropoyetina en los pacientes para cirugía electiva y que solo se usara en pacientes de cirugía ortopédica mayor que tuvieran hemoglobina menor a 13. ¿Qué dice la evidencia, pues, actualmente de la eritropoyetina? Esta revisión, esta es una revisión sistemática, perdón, también del año pasado, del 2019, comparó 32 ensayos. Esta sí tuvo un número adecuado de pacientes, tuvo 4.750 pacientes y encontraron que la eritropoyetina preoperatoria sí se asociaba con una disminución en la incidencia de las transfusiones en todos los pacientes. A su vez hicieron una subdivisión y encontraron que en cirugía cardíaca el riesgo pues disminuía hasta en un 45% y en la ortopédica hasta en un 64%. Algo de lo que aclaran ellos y de lo que el consenso de Frankfurt decía era que no recomendaban la eritropoyetina porque no tenían como mucha claridad en cuanto a los beneficios. Lo que sí tenía claridad era en cuanto a los altos riesgos, pero este estudio nos muestra que no existen diferencias en la incidencia de los eventos tromboembólicos entre los pacientes que fueron expuestos al placebo versus los pacientes que fueron expuestos pues a la eritropoyetina. Quise traer esta tabla que hace parte del estudio previamente mencionado y la traje principalmente porque este estudio nos mostró y da un poco más de luz verde a la hora de decir la dosis que nosotros encontramos que era efectiva con estos pacientes era de 300 unidades por kilogramo día. Se queda corto en el sentido de que tampoco especifica durante cuántos días. Si vemos bien todos los recuadros rojos,
los manejos fueron preoperatorios por 10, por 14, por 9 días. Incluso este estudio mostró que lo usó solo por 5 preoperatorios, pero hasta por 2 posoperatorios. Y a mí personalmente me llama la atención que aunque el estudio no lo niega, no hace mucha mención especial, y es que si vemos muy bien, todos los pacientes que también recibieron eritropoyetina recibieron acompañante hierro, ya sea de manera parenteral o de manera pues venosa, ¿cierto? Entonces, al parecer la eritropoyetina pues con el hierro sí funcionaría. Sin embargo, el estudio solo saca la conclusión y menciona es la eritropoyetina. Este otro estudio publicado, este metaanálisis publicado en septiembre de este año y de pronto un poco más cercano también al tema actual, es el uso de la eritropoyetina preoperatoria para facilitar la transfusión autóloga de los pacientes. Los estudios previos eran principalmente para evitar la transfusión halogénica, pero este ya se mete un poco más con la autóloga y dice que comparó 18 estudios, 1914 pacientes, y dice que sí se asoció con un mayor porcentaje de pacientes capaces de donar de 4 a más unidades pues de manera autóloga. Hablan de que los pacientes que recibieron eritropoyetina tuvieron una menor reducción en los niveles de hematocrito y de hemoglobina con las diferencias medias que ahí anoto, pero que no observan diferencias significativas en la cantidad de sangre halogénica transfundida, lo cual opaca un poco los resultados. Algún objetivo que ellos no estaban buscando y que les pareció pues interesante también publicar fue que los pacientes que recibieron eritropoyetina fueron menos sintomáticos, por lo menos desde la perspectiva de los mareos en el posoperatorio comparado con el placebo. No así, no se encontraron diferencias con síntomas como por ejemplo las náuseas y la fatiga. Habiendo conocido pues este primer pilar, entonces como les dije, actualmente les voy a hablar es más de las dos técnicas disponibles de transfusión autóloga, y la primera de ellas es la hemodilución normovolémica. Esta técnica de conservación de sangre se describió pues inicialmente en el año 1970. Inicialmente fue en el contexto, perdón, de cirugía cardíaca, y también fue para evitar sobre todo los riesgos de las infecciones, sobre todo virales, tipo pues hepatitis, en el auge que se dio pues más o menos en esa época. Hacia el 2015 la ASA considera la hemodilución normovolémica como una evidencia de categoría A1B, ¿cierto? Y considera su uso en cirugías de alto riesgo. El pilar principal o el objetivo, digamos que principal sobre el cual se basa esta técnica es una reducción en el hematocrito del paciente mediante una flebotomía con la infusión de cristaloides antes del inicio de la pérdida de sangre quirúrgica. Y esto es importante, que debe ser antes del inicio de la pérdida de sangre quirúrgica. Todo esto con el fin de disminuir una cantidad determinada de masa celular sanguínea. Los beneficios teóricos pues de este tipo de técnica, como lo es la hemodilución normovolémica, va a ser principalmente estos 4, va a ser un reservorio de sangre entera. Los resultados acá se han extrapolado más desde la experiencia militar, donde se ha visto que se impacta la mortalidad no solo a 24 horas, sino también a 30 días, en estos pacientes que recibieron más componentes enteros versus un componente pues en específico. También la preservación de la masa eritrocitaria. Como le digo, que las pérdidas van a ser durante la cirugía más de sangre diluida que de los mismos pues eritrocitos, porque estos ya se han retirado previamente pues del paciente. Va a haber una preservación de la función plaquetaria, con lo cual digamos que la adhesión plaquetaria no se va a ver tan alterada, y se habla de una mejoría de la perfusión. Inicialmente se hablaba de que esto era posiblemente por una disminución en la viscosidad sanguínea, pero actualmente se está entendiendo la teoría más como por la disminución de la hemoglobina. Va a haber una disminución del contenido arterial de oxígeno, y esto va a llevar a una vasodilatación que va a llevar precisamente a un mayor flujo a esas zonas como más distales. ¿Cuáles son los criterios de selección para los pacientes que queramos programar para esta hemodilución normovolémica? Una pérdida estimada de más o menos pues, de 1.500 o más cc de sangre, un equivalente a un 20% del volumen sanguíneo, que el paciente tenga unos valores de hemoglobina preoperatoria mayor o igual a 12, y dentro de todo que sea un paciente estable hemodinámicamente, un paciente que sus cifras tensionales estén controladas, que tenga un recuento plaquetario mayor o igual a 150.000 y que tenga una función plaquetaria normal.
Dentro de otras consideraciones que se deben tener en cuenta es que este procedimiento está completamente contraindicado en pacientes que tengan arritmia que generen compromiso hemodinámico y pacientes que estén cursando con una infección aguda, llámese bacteremia o llámese sepsis. Ahora bien, conociendo, digamos que una de las preguntas que se puede hacer es cuánta sangre entonces se puede extraer de estos pacientes. Y es que a pesar de que esta técnica se ha usado por más de 30 años, no hay un valor determinado, no hay un valor absoluto que digan hasta tanto o mínimo tanto de sangre que se pueda extraer. Lo que han mostrado los estudios actualmente es que que se lleve el valor de hematocrito al más bajo posible desde que el paciente no tenga una reperfusión fisiológica como tal y a mayor cantidad de sangre extraída, o sea, que se pueda pues retirar de este paciente, mayores beneficios se van a observar. Entre estos se ha encontrado que con reinfusiones de 800 centímetros o más, digamos que los beneficios se han observado más. La otra recomendación es un valor mínimo aproximadamente de 650 cc para la conservación pues, de la masa eritrocitaria y los efectos en la hemostasia. A pesar de esto y de que no hay una base sólida o un número absoluto, sí hay unas fórmulas que nos pueden ayudar o nos pueden guiar, como la fórmula de Burke-Smith. Esta fórmula lo que va a hacer es precisamente que el volumen de sangre a extraer va a ser el volumen sanguíneo estimado por el hematocrito inicial menos el hematocrito deseado sobre un hematocrito promedio. La literatura es muy variable, algunos dicen tomen este volumen completo, otros dicen no, sea un poco más precavido y réstele un 20% y sea ese el valor al cual le va a extraer pues al paciente. En cuanto a la reposición la han recomendado con cristaloides o con coloides, tampoco hay un número exacto en cuál se deba hacer la reposición, pero la recomendación y lo que más habla la literatura son los cristaloides entre 2 a 3 veces según el volumen extraído. Siempre mantener un hematocrito final que sea igual o mayor al 24% y considerar muy bien el rango transfusional cuando el hematocrito esté cercano pues al 21%. Acá aplica nuevamente lo de que no transfundimos números, transfundimos pacientes y no todos los pacientes se van a comportar o van a estar en el mismo rango de seguridad a un valor pues de un 21% como tal. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta a la hora de practicar esta técnica es que la edad no es una contraindicación para los pacientes, para que los pacientes se puedan beneficiar de estas técnicas. Se ha demostrado que en los pacientes pues adultos mayores han sido llevados más o menos a una hemoglobina de 8.8 antes del procedimiento quirúrgico, sin mostrar signos de isquemia, sin mostrar signos de inestabilidad y han tolerado muy bien el procedimiento. Siempre se deben de tener 2 catéteres intravenosos de calibre grueso y lo más proximal posible, uno del cual pues va a hacerse la extracción y en el otro se va a empezar la infusión, de la reposición de los líquidos endovenosos. Anticipar de 10 a 15 minutos por cada bolsa recolectada, recomiendan no hacerlo de una manera más rápida debido a la alta inestabilidad hemodinámica que esto puede generar. Agitar durante la recolección de la bolsa va a traer un anticoagulante, entonces inicialmente pues agitarla en el momento de la recolección y algo importante que también hacen hincapié es etiquetar y almacenar la bolsa cerca del paciente a una temperatura ambiente. Son enfáticos en decir la bolsa no debe abandonar la sala del quirófano, la bolsa no puede pues abandonar este escenario precisamente para evitar complicaciones y riesgos. Después de almacenada no se tiene que batir pues nada más y si hacen la salvedad y dicen que tengamos precaución al reinfundirla en usar un equipo de transfusión que disponga pues de un filtro. Esto porque pues a pesar de que la bolsa pueda tener el anticoagulante como tal, pues no falta que se haya formado algún coagulito o algo y pues esto nos pueda traer complicaciones. Si bien esta técnica se ha descrito y se usaba pues mucho anteriormente y todavía continúa en uso, la pregunta que viene al caso es, entonces, ¿con esta técnica se previene el uso de transfusiones halogénicas? La información, pues digamos que fuerte que se tiene disponible, el último que encontré fue del 2015, este metaanálisis encontró 63 estudios,
con 3.819 pacientes y dicen que el riesgo de requerir transfusión de sangre halogénica durante el periodo perioperatorio sí se redujo cuando se usó la hemodilución normovolémica aguda y que el volumen total de glóbulos rojos halogénicos transfundidos también fue menor con una diferencia de casi una unidad. Algo que ellos también hacen mención en la gran heterogeneidad de los estudios, de los protocolos y de los tipos de cirugía en los cuales fueron usadas, pero no les queda duda de que en definitiva es una técnica que se tiene disponible, es una técnica que sí va a disminuir los riesgos y es una técnica que bien usada pues va a impactar de manera positiva. También este mismo estudio lo que nos muestra es que en cuanto a los eventos adversos, no hubo diferencia entre los pacientes que se les realizó una hemodilución normovolémica aguda versus los que no, en cuanto a contextos como por ejemplo la mortalidad, la reoperación por sangrado, las complicaciones tromboembólicas o el infarto pues, de miocardio, ¿cierto? Lo único que sí mostró diferencias, aunque también se quedaron algo cortos, fue en decir que en cualquier infección no especifican infección de qué origen, de qué tipo, ni en cuánto a cronología se desarrolló, pero los pacientes a los que fueron expuestos a una hemodilución normovolémica presentaron un riesgo de un 36% menor de tener cualquier infección. La estancia hospitalaria tampoco se vio afectada pues con el uso de esta técnica, lo cual pues muestra también digamos que ventajas frente a no hacerla. Este es una bolsa de transfusión, pues de autotransfusión, ¿cierto? Usadas para la hemodilución normovolémica. Como podemos observar, no sé si alcanzan a leer, pero bueno, acá dice 450 mililitros. Es una técnica es una bolsa, perdón, que viene con esta capacidad. Y adicional a esto, en este caso, por ejemplo, trae 63 mililitros de CPDA, ¿cierto? De este pues anticoagulante que trae dextrosa y adenina. La otra técnica de autotransfusión que les traigo en el día de hoy es precisamente el cell salvage, ¿cierto? Entonces, esta técnica del cell salvage es una técnica que se ha usado desde hace más de 50 años, de 150 años, perdón. Un poco de historia respecto a esta. En 1874 se habla por primera vez de autotransfusión, sin embargo no se crea un boom debido a que los primeros resultados, aunque fueron en maternas, lastimosamente no fueron muy positivos, la mortalidad fue casi que del 100%, y solo hacia 1914 se hace el reporte de los 3 primeros casos exitosos de autotransfusión, también en maternas, en población pues femenina como tal. En 1940 y en 1950 surgen los bancos de sangre, por lo que la autotransfusión pierde mucha fuerza, pero hacia la década de los 70, con el advenimiento y con la alta incidencia que habían de infecciones, sobre todo pues de tipo hepatitis y las complicaciones que habían relacionadas con la transfusión de sangre halogénica, vuelve a ganar fuerza la autotransfusión y es así cuando la Clínica Mayo diseña su primer prototipo de rescate celular. Y se crea el autotransfusor de Bentley, que es la imagen que observamos a la derecha. Inicialmente tuvo mucho auge, pero empezaron también a ver que este equipo se relacionaba con se relacionaba con, no, perdón, pues estaba relacionado con complicaciones, pues, como trombosis aérea, ¿cierto? Por lo cual empezó también nuevamente a decaer su uso. Fue hasta 1974 cuando Haemonetics, una empresa, pues, digamos que encargada sobre todo de componentes sanguíneos y de lo relacionado, pues, con la transfusión, crea el primer Cell Saver. Y es así como si observamos en la imagen de la izquierda, digamos que a veces cerramos y la palabra o pues el término Cell Saver hace referencia solo al prototipo creado por Haemonetics. Actualmente, cuando hablamos de Cell Saver, lo usamos indiferentemente con cualquiera de estos prototipos, pero si somos un poco estrictos, este sería solo el prototipo de Haemonetics. Medtronic, perdón, va a tener otro prototipo y estas otras casas fabricantes van a tener otro. Sin embargo, se tolera y se acepta que actualmente a cualquier equipo de estos se les pueda decir Cell Saver. Personalmente,
quise traer también cómo funcionaba y quise traer un poco más de cerca este dispositivo que en muchas ocasiones lo podemos usar. Y para eso, digamos que tuve la oportunidad de conocer este, que es el de Medtronic, y quiero empezar, digamos que con algunas de las partes, como para que lo entendamos, porque cuando uno lee el funcionamiento, a veces se puede enredar, no logra hacer como un buen esquema mental, pero cuando conocemos las partes, cuando lo vemos ya en acción, digamos que es mucho más fácil y más claro, pues, entenderlo. Entonces, para empezar, acá está inicialmente la bolsa de recolección en la parte superior. No sé si están viendo mi puntero, perdón. Sí, sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Entonces, esta es la bolsa de recolección inicial, ¿cierto? Donde va a terminar pues los glóbulos rojos. Esta bolsa de al lado es una bolsa de solución salina en la cual se administra heparina. La dosis es de 30.000 unidades por cada litro, pero como esta es de 500 cc, tiene 15.000 unidades. Acá en los dos laterales tenemos unas bolsas de solución salina de 1.000 que van a ser las soluciones de lavado, y este sistema es el sistema de aspiración que nos va a permitir graduar precisamente a cuánta presión vamos a aspirar el charco, pues como tal, o la sangre que se piensa recuperar. Este es el reservorio inicial, ¿cierto? El reservorio en el cual va a llegar la sangre recuperada. No está instalado, pero ahorita vemos en otro video, acá se conecta el cable de succión. Este cable de succión es un cable doble luz, ¿cierto? Es un dispositivo, es un cable que va al campo quirúrgico, que pues se mantiene en el campo quirúrgico aspirando, y además de aspirar, va conectada, digamos que la segunda luz transporta la solución con heparina desde acá hasta la boquilla. Entonces, cada vez que se aspira la sangre del campo quirúrgico, esta sangre se mezcla con esta heparina precisamente para evitar pues que la misma se coagule y llega a este reservorio pues inicial. Previamente y antes de hacer uso del Cell Saver pues o el dispositivo que se tenga disponible, se debe impregnar este reservorio aproximadamente con 100 a 200 cc de esta solución heparinizada, digamos que se juega, se mueve pues toda la solución acá y esto queda pues impregnado, y después se deja un goteo pues de esta solución de heparina. Lo recogido acá va a pasar posteriormente pues a, digamos que a la matriz de la máquina a través de este tubito pues que se observa acá. Y esto otro es la bolsa de desechos, que es la que vemos pues acá al lado izquierdo, ¿cierto? Acá van a caer precisamente todos los desechos que no se van a utilizar. El corazón de la máquina es este, es precisamente, digamos que es la parte como más importante, y va a ser esta campana que vamos a ver acá, que es la centrífuga a la cual va a llegar el material recolectado. Acá no se observa muy bien, por eso, aunque esta no es la mejor foto, sí traje esta foto donde se observan tres mangueritas, ¿cierto? Y estas son como las más importantes porque pues uno cuando le dice que son tres, que llegan a este reservorio, que una sube, que una sale, pero pues digamos que haciendo el esquema mental serían así para que nos ubiquemos un poco. Esta manguera que viene del lado de acá que vemos como con líquido transparente es la que proviene de las bolsas de solución salina que van a servir para lavado. Esta otra manguera que observamos acá, que vemos como que tiene sangre, que tiene aire, es la manguera que viene del reservorio, es la que inicialmente lleva la sangre recolectada a la campana pues del equipo. Y finalmente la tercera manguera, que es la que se ve más abajo, que sale hacia acá, que tiene un poco de sangre más concentrada, es la que va a llevar todos los glóbulos rojos ya lavados, ya separados y ya recuperados a nuestra bolsa de recolección para que posteriormente se pueda pasar al paciente. Uno ve estas tres mangueras y uno dice, bueno, ¿y dónde están las otras tres acá? Pues estas tres mangueras, digamos que el sistema lo intercambia a medida y dependiendo de qué parte del proceso esté, pasan a través digamos que como de este tambor, se mezclan acá, se lavan y lo posterior sale o a desecho o sale pues ya hacia la parte de arriba. Precisamente como les decía, la matriz, el corazón pues de este dispositivo va a ser la campana, ¿cierto? Esta campana va a venir en diversos tamaños, en diversas capacidades, hay de 225, de 125 o de 70 cc, pueden ser cónicas, pueden ser cilíndricas, y quise traer estos esquemas para que entendamos también un poco cómo funciona este equipo. Entonces, la sangre que se recupera viene y entra inicialmente, ¿cierto? Acá se ve,
La máquina empieza a hacer pues su centrifugado, a medida que va centrifugando va a ir separando los diversos componentes sanguíneos, estos van alcanzando un nivel y van a ir subiendo y a medida que sube van saliendo hacia el dispositivo de desecho, o sea, hacia la bolsa blanca que les mostraba previamente. Hay un sensor que cuando determina o cuando observa pues de que los glóbulos rojos ya llegan hasta cierto nivel para el lavado, para el desecho, o sea, para lo que va botando y inicia el sistema de lavado. Entonces las dos salinas de mil empiezan pues a irrigar, lavan los glóbulos rojos para terminarlos de limpiar y una vez a medida que los va lavando también va sacando esta solución salina en exceso. Cuando los glóbulos rojos ya han sido lavados, ya han sido separados y se encuentran pues ya listos, el sistema cambia automáticamente y manda esta sangre hacia la bolsa que veíamos inicialmente de recolección que estaba en la parte de arriba. Todo esto lo hace a través de estas tres mangueras, entonces acá tenemos todo el sistema ya integrado, el tubo de succión con la solución salina que va a la punta, el recolector, las tres mangueritas que les comentaba inicialmente, la campana donde se mezcla todo que puede tomar varios caminos, la del desecho, la de la sangre o la mezcla que baja de salina para lavarla. Posterior a eso, pues a medida que se llena la bolsita de recolección, pues ya se puede pasar al paciente. Este es un video, digamos que quise también como ver algo de funcionamiento, como les digo, son varias las etapas, es un video muy corto, pero es para mostrar, digamos que sobre todo la parte del lavado, que fue en la etapa que lo logré grabar. Entonces, ahí vemos pues el recolector, ¿cierto? El sistema del tambor, cómo va funcionando, en estos momentos se está bajando la solución salina, a lavar también ahí la campana, lo que no funciona termina acá en desecho, y cuando ya hace todo el viraje, cuando ya tiene pues digamos que la cantidad necesaria de glóbulos rojos, hace un ascenso y propulsa pues la sangre hacia la bolsa del reservorio. En esos momentos pues iban aproximadamente como 100, 110, se alcanzaron a recuperar pues 250 en esta paciente. ¿Verdad? Listo. ¿Qué debemos de tener en cuenta antes de empezar el uso, cierto? Entonces, lo que les hablaba de la solución salina, 30.000 unidades por cada litro. El goteo del anticoagulante debe ser continuo, pero debe ser lento. Recordemos que este anticoagulante va a llegar a la punta de la succión y es lo que nos va a evitar la formación de trombos durante todo el camino que tiene que recorrer la sangre por el tubo de succión hasta el reservorio. Posterior a eso, previamente a eso se debe jugar el reservorio, como les dije. Nunca, y es importante este paso, exceder los 120 milímetros de mercurio de succión, por esto tiene una programación para ubicar, precisamente para determinar cuánta succión, porque entre más succión, pues digamos que se va a deteriorar más los glóbulos rojos recuperados, y la recolección inicialmente en el tubo, pues en el tanque recolector, va a depender del tamaño de la campana. Tradicionalmente se dice que se debe recolectar entre 2 a 3 veces el tamaño de la campana. Así, en unas campanas, por ejemplo, de 225 mililitros, lo que necesitamos recuperar o recolectar de sangre son de 500 o 750 cc para obtener una unidad de características adecuadas. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de esta técnica? Pues las indicaciones van a ser cirugías con pérdidas superiores a 1000 o 20% de la volemia para reducir precisamente la exposición a sangre halogénica, también cuando hay dificultades, sobre todo por el tipo de sangre del paciente o que el paciente en definitiva no acepte para nada por sus creencias o por sus condiciones una transfusión halogénica. Las contraindicaciones para este procedimiento van a ser la anemia de célula falciforme. Los estudios respecto a esta contraindicación son pocos, pero dicen que el ambiente hipóxico al que se ven expuestos pues los glóbulos rojos, sobre todo en el momento del centrifugado, pueden hacer que se aumente la producción de células falciformes hasta en un 15 o un 20%. Entonces no recomiendan la transfusión en estos escenarios. ¿Listo? Otros escenarios donde no, el uso de medicamentos que puedan contaminar el campo o el charco de sangre, el cual se va a succionar, tampoco en el uso del cemento, pero para esto hacen una salvedad y dicen, usen el aspirador antes de que se ponga el cemento y una vez el cemento óseo esté seco, ¿cierto? Ya eso pues depende como al juicio de cada uno.
Las contraindicaciones relativas y sobre las cuales también se ha debatido mucho en este contexto ha sido en cuanto a las infecciones bacterianas, esto sobre todo en cirugías donde hay campos pues contaminados, donde hay exposición de material pues contaminado, pero la teoría actual dice que el filtro de leucorreducción, que es el que observamos acá a la derecha, ha logrado disminuir la carga bacteriana hasta en un 99%. Y si a eso le sumamos una adecuada profilaxis antibiótica, pues digamos que el rango de seguridad va a ser mucho mayor. El otro contexto donde lo contraindican de una manera relativa ha sido en el escenario de las cesáreas. Hablan de un embolismo de líquido amniótico, pero algunos pelean y dicen que no, que esto es más un riesgo como relativo, un riesgo textual, pues, pero no hay evidencia fuerte de esto. Sin embargo, hacen la recomendación de usar una doble succión que consiste en, aparte de la succión que se tiene para recuperar sangre, tener una succión que dé hacia otro lado y que sea usada precisamente para recoger el líquido amniótico en el caso de que el saco esté íntegro. También recomiendan el uso y la disminución de los riesgos mediante el filtro, y si las dos contraindicaciones previas tenían, digamos que pocos estudios o tenían ahí como disparidad, la indicación o la contraindicación, mejor, en la cirugía oncológica sí que ha generado mayores pues, disputas entre la literatura. Algunos hablan de que no hay una relación clara entre el riesgo y el beneficio pues para estos pacientes. Los que apoyan, los que contraindican o dicen que no se debe usar, dicen que en estos pacientes se aumenta el riesgo de diseminar o de generar más metástasis por la sangre que puede contener algunas células cancerígenas, pero otros dicen que no, que en el momento de hacer la cirugía, si el paciente pues ya tiene la sangre, digámoslo así, con células cancerosas, pues ya no van a haber riesgos adicionales. Lo otro es que dicen que en la cirugía de próstata la han visto que no evidencian mayores riesgos pues de estas metástasis, pero dicen que esto lo han relacionado porque en el momento del diagnóstico y en el momento pues del procedimiento quirúrgico, los tumores pues prostáticos suelen estar todavía consumados pues en la cápsula, por lo cual pues no van a existir como tal mayores riesgos. De todas maneras, dicen, bueno, si lo van a usar, pónganle un filtro, y si tienen disposición o como tal de irradiación gamma, pues utilicen la irradiación gamma y lo pueden pues también usar. ¿Cuál es la eficiencia y la calidad del rescate celular cuando usamos pues este tipo de dispositivos? Entonces la eficiencia se ha visto que es moderada y que de la sangre perdida por el paciente se ha logrado recuperar aproximadamente un 57% como tal. Esto es variable. ¿Y de qué va a variar? Pues no es lo mismo comparar una cirugía que esté en una cavidad donde digamos que precisamente por el efecto de la cavidad la sangre va a formar un charco, a cirugías donde las superficies lisas van a dificultar mucho la succión y la recuperación de la sangre. Esta sangre suele tener un hematocrito entre el 55 y el 70%, y a la hora de valorar calidad, los autores dicen que la calidad la pueden ver desde múltiples perspectivas, pero principalmente la han defendido desde el punto de vista del 2,3-difosfoglicerol, que recordemos pues que es una sustancia que va a favorecer la entrega de oxígeno en los tejidos y la cual se ve reducida principalmente en la sangre que es almacenada en la sangre pues de los bancos sanguíneos. En esta sangre de los rescatadores celulares se ha visto que el 2,3-difosfoglicerol no se va a ver afectado, por lo cual esta curva de disociación de hemoglobina pues tampoco se va a ver impactada. A su vez, lo otro ha sido en la capacidad de la membrana, y lo llaman el índice de elongación de la membrana del eritrocito, para pasar pues por los distintos vasos y para acomodarse a los cambios pues digámoslo así en el camino que deben de recorrer. Y es que la sangre de el cell saver se ha visto que el índice de elongación no se ve afectado por lo fresca, digámoslo así, de la recolección, a diferencia de la sangre halogénica, que sí es almacenada y que pierde un poco más esta capacidad de la membrana. Los tiempos para la reinfusión son generalmente de 4 horas después del procesamiento, o si la sangre es refrigerada entre 1 a 6 grados centígrados dentro de las primeras 4 horas, se pueden usar hasta 24 horas posoperatorios. También nos preguntamos, al igual que en la hemodilución normovolémica, bueno, ¿y esto impacta o no impacta a la hora de reducir la transfusión halogénica en estos pacientes? Pues esta revisión
del 2010 cogió 75 ensayos clínicos y mostraron que efectivamente existe una reducción en la exposición a transfusión halogénica en un 38%. Los mayores impactos fueron observados en cirugía ortopédica en un 54% y en cirugía cardíaca en un 33%, y el ahorro promedio de las unidades fue de 0,68 por paciente. No generaron o no encontraron dificultades a la hora de la medición de los eventos adversos en los pacientes que se les realizó, pues, o que se usó este tipo de terapia frente a los que no, lo cual pues da fe de su buen funcionamiento. Finalmente, y como todo, pues también va a tener problemas relacionados y ha sido uno de los ataques pues que le han hecho a este tipo de terapia, y uno de ellos precisamente, o una preocupación que ha generado, es las grandes cantidades de sangre que se puedan transfundir y la coagulopatía dilucional que esto pueda generar. Si bien hay que tener en cuenta, es sangre fresca, no es sangre entera, es un producto que solo está compuesto por glóbulos rojos y por algo pues de solución salina, que fue la solución de lavado, pero entonces los defensores también de esta técnica dice que es como el mismo riesgo de dilución que podrían tener los pacientes que son expuestos a glóbulos rojos halogénicos, ¿cierto? Entonces, pues acá digamos que no están tan de acuerdo con este problema que le han querido pues poner al rescate celular. Lo otro ha sido la heparina residual. Recordemos pues que esto tradicionalmente va a usar heparina para evitar precisamente la formación de trombos, y se ha visto que con las técnicas de lavado actual, con la solución salina, hasta el 99,8% de la heparina es eliminado, quedando así aproximadamente, o en las mediciones que han hecho los estudios, dice que 0,34 unidades por cada 125 mililitros de glóbulos rojos recuperados. El otro problema que le han puesto ha sido por la contaminación bacteriana, pero como hemos visto y los diversos estudios experimentales han mostrado que efectivamente el filtro leucorreductor logra reducir hasta un 99,6% los microorganismos. Adicional a eso, con un lavado abundante, generalmente el lavado se hace con solución salina con 2 a 3 veces el volumen de glóbulos rojos recolectados, y se han descrito en los casos de cirugía ortopédica, dado los mayores riesgos, pues, sobre todo embolismo graso y de otras partículas, que se pueden hacer lavados hasta de 6 veces ese volumen. Un tema inherente pues a estas técnicas, y siempre que se habla de ellas mencionan pues lo relacionado, ¿cierto?, con la costo-efectividad. No es un secreto que efectivamente con los advenimientos y con las nuevas tecnologías, los procedimientos endovasculares, las cirugías mínimamente invasivas, las pérdidas sanguíneas pues actuales han sido mucho menores, por lo cual recurrir a una transfusión y recurrir precisamente a estas técnicas de autotransfusión ha disminuido. Sin embargo, es una opción pues que se tiene disponible, y que a la hora de hablar de costos, uno de los estudios pues más grandes, que son de los norteamericanos, habla de un punto de corte de costos para un uso efectivo, sobre todo de la terapia de rescate celular, de la transfusión de un equivalente a una unidad de glóbulo rojo. Entonces ellos dicen, con que usted logre obtener el equivalente a una unidad de glóbulos rojos, ya logró salvar o logró hacer costo efectivo el uso de su dispositivo de Cell Saver, ¿cierto? A su vez, ellos dicen, listo, es una estrategia costosa, pero podemos tomar ciertas precauciones, o podemos tomar ciertas medidas para que disminuyamos los costos y no se impacte de manera negativa la economía. Y hablan de una cosa que es un programa de Collect Only. ¿Qué es el programa de Collect Only? Dicen, abra solamente la succión, ¿cierto? El tubo de succión que va al campo, conéctele la solución con heparina y abra solo el recolector inicial, ¿cierto? El tarrito pues inicial al que va el tubo de succión. Dependiendo del tamaño de la campana que usted tenga, mire cuánto logra recolectar. Si cree que eso es un volumen adecuado, que recordemos que generalmente es de 2 a 3 veces el tamaño de la campana, termine de abrir el equipo, ponga la campana funcional y recupere al menos esa unidad de glóbulos rojos. Ya con eso va a salvar pues lo invertido, ¿cierto?
Lo otro que hablan es recolecte y procese múltiples unidades como tal. Los equipos pues son reutilizables, entonces si la pérdida es mucha, pues obviamente se van a poder reutilizar, pero acá viene una, digamos que las críticas que se pueden hacer, y es que este programa de Collect Only no funciona para todos los equipos son diferentes, y por ejemplo el que les expuse previamente, que es el de Medtronic, tiene una particularidad, y es que el paquete es, como diría uno, all in one. Entonces es un paquete que viene todo en uno, es un paquete que no viene separado el tubo de succión y el reservorio inicial, sino que al usted abrir estos dos, de una vez abrió campana, abrió todo, entonces pues se va a perder el paquete si usted no logró recolectar. No funciona con todos los equipos, y pues digamos que ahí pues tendríamos que elegir muy bien a los pacientes. Y precisamente en qué casos o en cuáles serían los casos ideales donde los costos, digamos que no se van a sobrepasar. Reparaciones abiertas de aneurisma aórtico abdominal, fusiones espinales multinivel, trasplante hepático, y en el caso, pues digamos particular, en las cirugías de cardio, sobre todo en cirugía de cardio combinada, cuando efectivamente el grupo sanguíneo del paciente es un grupo de sanguíneo muy raro, un grupo escaso, o que el paciente en definitiva por creencias o por decisión personal no nos acepte la técnica de transfusión halogénica. Finalmente, como les dije, quise traer algo del panorama local, porque si bien pues los americanos son algo viciosos con el dinero, ellos dicen, pues con una bolsa usted lo logra salvar, pero a nivel local hice como la comparación, y por ejemplo, transfundir una sola unidad de glóbulos rojos halogénicos, incluí las pruebas, entonces la prueba cruzada, la hemoclasificación y los anticuerpos irregulares, con la unidad de glóbulos rojos saldría en un total de aproximadamente en venta de 285.632. Acá hay que considerar varias cosas. Por cada unidad adicional, pues tendremos que hacer una prueba de anticuerpos irregulares adicional. Y adicionalmente a esto, no todas las unidades valen lo mismo. Un O positivo no vale lo mismo que un O negativo, o viceversa, pues en general. Entonces también esto podría aumentar los costos. Por otro lado, la bolsa usada, la bolsa de autotransfusión que les mostré previamente, se vende pues actualmente en 44.740, y todo el equipo de Cell Salvage, perdón, se va a vender en un total de 1.002.070 pesos. Entonces, si más o menos haciendo costos para ellos, una bolsa, recuperar una unidad de glóbulos rojos con el Cell Salvage daría igual para esto, para la halogénica. Para nosotros sería más o menos recuperar 3 unidades, que serían 250 por 3, 750 cc de glóbulos rojos, para decir pues que estamos como en una equivalencia pues a nivel de costo sobre tal. Como tal, perdón. Efectivamente, pues la bolsa de autotransfusión va a ser la más económica, y en las consideraciones que se puedan utilizar es ideal, la verdad. Entonces, pues a considerar también un poco estos costos. Finalmente, pues la estrategia del Patient Blood Management no se va a centrar solo en componentes sanguíneos, no es un sinónimo de transfusión halogénica, ¿cierto? A pesar de que muchas veces se ha visto como que es un ataque directo al banco de sangre, es un ataque directo o un rechazo completo a la transfusión. Acá no se habla pues precisamente de que sí, de que apoyemos o de que no apoyemos, se habla es de resultados y de beneficios para el paciente, por lo cual se hace hincapié o en la importancia pues de los 3 pilares de esta estrategia, ¿cierto? En el prevenir, en el manejar y en el acomodar al paciente para el procedimiento quirúrgico, y si en definitiva y en última se debe usar pues algún hemocomponente, que este sea claramente indicado y que este de verdad valga la pena someter al paciente pues a un riesgo como tal. Esto era pues lo que les traía en el día de hoy. Gracias.